porque vamos a contar qué pasó con el número de inflación de marzo que se va a conocer esta semana y que va a meter más presión sobre el ministro de Economía, va a poner en jaque a Martín Guzmán y pone al gobierno en un dilema muy difícil entre la presión que va a generar este número y que ya está generando del Fondo Monetario Internacional para tomar una serie de medidas y la presión todavía mayor en la interna del oficialismo por tomar medidas en otro sentido, ¿no? Ese tironeo se va a agudizar esta semana cuando se dé a conocer el índice de inflación de marzo, que estuvo arriba del 6%. Ahora vamos a decir el número exacto que recibió el presidente de la Nación de manos del ministro de Economía. El ministro de Economía tiene un anticipo del INDEC, un número preliminar, y ese es el que le acercó al presidente de la Nación. Vamos a ver si efectivamente corrobora el INDEC el miércoles, cuando dé a conocer el número oficial de inflación. Ese número que recibió el presidente es 6,3%. 6,3% el índice de inflación de marzo. Es un número muy fuerte, arriba del 6% firme la inflación en marzo, arriba de todas las estimaciones privadas. Ahora voy a contar qué pasó con el tema alimentos en particular, pero es un número que, como les decía, va a meter mucha presión a la política económica y a la interna del oficialismo. Este número de inflación de marzo arriba del 6%, insisto, el número preliminar que recibió el presidente es 6,3%, estamos anticipándolo acá en el programa. Es un número que marca una inflación acumulada en los 3 primeros meses del año del 15,6%. Es una inflación en un número muy elevado y está muy por encima de lo que había sido el fogonazo inflacionario en marzo del año pasado, que llegó al 4,8% y se encendieron todas las alarmas. Ahora estamos contando una inflación arriba del 6% en marzo y además una inflación interanual que se acelera al 54%, es decir, la inflación ya está incluso un poquito arriba del 54% anual. Con el caso de la inflación de alimentos en el 60%. Ahora van a ver los datos. Pero ¿por qué decía que esto mete mucha presión a la interna oficial? Porque el primer punto, volvamos desde el principio, paso por paso, el primer punto es que va a meter mucha presión, sobre todo del Fondo Monetario, sobre el Banco Central para una nueva suba ahora en abril de la tasa de interés, que sería la cuarta suba del año. El Banco Central está muy preocupado con este tema, no tiene claro que en estas condiciones sea la mejor medida, y está bien que esté preocupado Miguel Pella, el presidente del Banco Central, porque se genera una situación muy difícil en la cual la inflación se te dispara arriba del 6% en marzo por la dinámica propia de lo que había pasado, lo hemos contado muchas veces el año pasado con la emisión monetaria, pero también por el shock externo que está significando los precios de combustibles y alimentos por la crisis en Ucrania. Ante esa situación, el Banco Central viene subiendo la tasa de interés, pero una tasa de interés que viene subiendo con un dólar libre planchado genera lo que se conoce como bicicleta financiera, es decir, genera, por un lado, una estabilidad cambiaria que es muy necesario, es el único aliado que tiene hoy Guzmán, que el dólar esté totalmente estable, el dólar libre incluso haya bajado, también que hayan subido los depósitos en pesos en el sistema financiero fuertemente en los últimos 3 meses, aprovechando la tasa de interés y el dólar planchado, pero ojo que esa situación genera al mismo tiempo, bueno, los típicos esquemas de burbuja financiera. Si vos seguís subiendo la tasa de interés, anclemos con el tema principal, que es el anticipo que dimos de inflación arriba del 6%. Después vamos a hablar un poquito de los plazos fijos y demás. Bueno, es un riesgo porque seguís alimentando la especulación con tasa en el sistema financiero doméstico y al mismo tiempo generás un fuerte encarecimiento del todo el crédito de la economía.
Y eso, obviamente, en una economía que se está desacelerando justamente por el propio proceso inflacionario, genera una tendencia hacia el enfriamiento, hacia la caída del consumo, una situación complicada desde el punto de vista de la economía real. Entonces, primer punto que va a generar este dato que estamos anticipando, la inflación de marzo arriba del 6%, es la presión del fondo para que haya una nueva suba de la tasa de interés ahora en abril. Segundo tema, insisto, después anclamos, después es otro tema, vamos a hablar de por qué el dólar está planchado y hasta cuándo y demás, pero anclemos con todo el tema que estamos anticipando y el dilema que le genera al gobierno los datos de inflación de marzo. Segundo tema, hay una presión fuerte también del Fondo Monetario para acelerar las mini devaluaciones diarias del Banco Central. De hecho, el Central, que ya tenía este número de inflación la semana pasada aceleró la suba diaria del dólar a un ritmo del 4% mensual, que es la suba más alta de las mini devaluaciones diarias, lo que se llama el crawling peg, desde enero o febrero del año pasado. Durante gran parte del año pasado, el Banco Central, para tratar de frenar como sea y desesperado por la disparada inflacionaria del año pasado, llevaba esas mini evaluaciones diarias a solo el 1% mensual. Este año, desde que cerró con el fondo, aceleró eso al 3% mensual y en la última semana le dio un toque más para que el dólar oficial, las mini devaluaciones diarias, corran al 4% mensual. Ojo que eso genera un problema, porque si vos no tenés un ancla en el tipo de cambio y no tenés posibilidades de anclarlo porque necesitas con el Fondo Monetario acumular reservas en el Banco Central, eso le da un nuevo ciclo, por lo menos en el corto plazo, a la inflación y a los precios. Entonces, esos son los dos temas por los cuales seguramente va a presionar a partir de este nuevo dato de inflación el FMI en los próximos días. Del otro lado, del lado de la interna oficial, el kirchnerismo, sin duda, con este dato, primero va a dirigir todos los dedos acusadores a la responsabilidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, por este dato de inflación. Además, un miércoles se va a conocer, donde creo que también está convocada una marcha de movimientos sociales en la 9 de julio. O sea que va a ser un día electrizante este miércoles próximo, en vísperas de Semana Santa. Pero además, atención, porque la interna oficial va a presionar y mucho, fundamentalmente por compensaciones. ¿Por qué presiona la interna oficial? Pongámosla ahí, vamos. Presión interna por compensaciones para tratar de compensar rápidamente no solamente jubilaciones, planes sociales, sino también salarios públicos y privados. Por el tema retenciones, algo que venimos diciendo que Feletti planteó con todas las letras y es la idea que tiene Cristina, que en estas condiciones hay que subir retenciones, hay que aplicar retenciones móviles a los cereales que exporta la Argentina, fundamentalmente trigo, maíz y girasol. Y también presión para renegociar con el FMI. Una presión muy fuerte que en la interna oficial se va a expresar con este número de inflación que se dé a conocer el miércoles para la renegociación con el fondo. ¿Por qué? Bueno, por esto que contábamos, porque en el acuerdo con el fondo es así, y es así también como cree Guzmán que hay que conducir en este momento la economía. No es que tenés un ancla en algún lado, no tenés un ancla ni en el tipo de cambio, no tenés un ancla en las tarifas públicas que tenés que volver a subir en junio, no tenés un ancla en los precios de los combustibles que tenés que ir actualizándolo, sino que el ancla es el propio ajuste fiscal y monetario, que el kirchnerismo quiere deshacer diciendo que te están quedando atrás, y es cierto, todos los sectores de ingresos fijos y eso está llevando a la economía a la recesión. Entonces hay un dilema muy grande por parte del gobierno y en particular del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía de qué hacer, si sostener el ajuste fiscal y monetario, no tal vez en los términos que se acordó en el acuerdo, pero sí la dirección, con incluida la suba de la tasa de interés, o si revisar eso y hacer un giro en términos de lo que está reclamando Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, está claro que el presidente va a seguir con el rumbo de bancarse, en todo caso, el acuerdo con el fondo,
pero este dato de inflación, insisto, de marzo va a generar muchísima más presión dentro de la interna oficial.